Aquí estamos. Bueno, Ángel, arranco como para darle iniciativa a esta serie de Vale. preguntas. Agradecerte primero, para toda una generación, creo que varias generaciones, sos un tipo, quieras o no, referente, referencia, eh, sinónimo de esperanza, de buen fútbol, de cierta estética, no solamente dentro de la cancha, sino afuera. Y cuando hablamos con Martín, está Martín Monroy, está Uriel Balanciani, Martín Monroy de Uruguay Hola viviendo en Ángel. Ibiza, Quita. El Uriel Balanciani está en Italia y yo estoy en Rosario. Lo que nos une a nosotros tres es que nos interesa muchísimo torcer un rumbo que sentimos que se está dando en el fútbol y en el deporte en general, que instala por encima de todo el ganar y el despreocuparse de lo que sientan las personas dentro de ese marco lúdico. Por eso nos parece hermosísimo poder tenerte hoy acá y poder matarte a preguntas. Encantado Arranco por con eso. Eso de referente, no quiero decir que no tengo la culpa, que eso es dado. por eso dije quieras o no, porque te excede, porque ya tiene que ver con la mirada del otro y lo que depositan los otros, ¿no? En alguien. Yo quiero arrancar con una pregunta que tiene que ver con tus orígenes en el fútbol. Ahí en Bahía Blanca, si pudiste dimensionar, sentirte parte de un equipo como jugador de fútbol y si eso te sirvió después como herramienta a la hora de estar al frente de un vestuario. Sí, sí, claro. Eso, yo creo que desde que uno empieza a jugar, no digo en el potrero, porque ahí todo el mundo quiere la pelota y no se la prestamos a nadie, queremos gambetear y queremos hacer mil cosas con la pelota, que siempre cuento lo que era, ¿no? Cuando nosotros pedíamos la pelota en el potrero, no decíamos dame, le decíamos al que la llevaba, le decíamos tomá, tomá, como una promesa de devolución, porque si no, para que el tipo te la dé diciendo, bueno, se la doy y me la va a devolver. No se la devolveríamos nunca, pero bueno, eso era. Después, cuando empecé a jugar al Babi, ahí en mi barrio, hicieron un equipo de Babi, y ahí sí ya me sentí parte de un equipo, ¿no? Éramos amigos, porque éramos todos ahí del barrio, y no solamente los que jugábamos, sino que curiosamente comencé a percibir el fútbol como una fiesta, porque todo el barrio nos acompañaba cuando íbamos a la cancha, quedaba cerca de donde vivíamos, ponerle 5 o 6 cuadras, 7 cuadras. Entonces, todo el barrio iba. Y volvíamos y toda la gente del barrio llevaba algo. Salimos campeones, ganábamos todos los partidos, teníamos muy buen equipo y sobre todo un jugador, pero después hablo de eso. Entonces, alguien llevaba una torta, otro llevaba no sé qué, otro llevaba la gaseosa, y entonces se armaba una fiesta después de cada partido. De modo que empecé a entender el fútbol como algo colectivo, como que nosotros representábamos a toda esa gente que iba del barrio junto con nosotros, serían, no sé, 50 personas, y, y que formamos parte de ese ambiente colectivo. Y además el equipo también, por supuesto. Así que eso comencé a sentirlo ahí en el barrio, pero no solamente en el fútbol, sino que el barrio te daba también, existía una integración social barrial. Todos éramos, nos ayudábamos, es decir, en aquel momento, si alguien no tenía sal, tu mamá te decía, anda a buscar a doña María, anda a buscarle, pedirle sal, un poquito de sal. Entonces íbamos, doña María, me da sal. Bueno, todos formábamos parte de algo colectivo, ¿no? Y eso también ayuda, claro. Buenas tardes, Martín Monroy por acá. Hay un loco allá arriba que se llama Kurt Lundman que logra todas estas cosas y nosotros las festejamos y nos reímos. Bueno, y desde ya, más allá de lo que pase en esta charla, para mí ya todo esto es música. Recién estabas hablando
de una situación y del reconocimiento de esa situación, porque la vida te ha dado determinadas herramientas y seguramente vos la buscaste, como la educación, y leyendo un poco para este momento. Eh, Leía lo de filosofía y psicopedagogía. Primero te quería preguntar si eso fue enseguida de terminar de jugar al fútbol, como que fue en ese momento de la vida, y después, ¿qué buscaba ese ángel que estudió y como que se formó sabiendo que después eh, iba hacia otro lado? Y si sabía que iba hacia otro lado, ¿no? Y si lo encontró. No, no. Bueno, yo fui a estudiar porque ya no, me rompí los ligamentos internos de la rodilla derecha y yo tenía 27, 28 años. En aquel momento me enyesaron, una cosa que no tenía nombre. Uf. En un partido en Tucumán, por el campeonato nacional, trabé la pelota, se me fue el pie hacia afuera y me rompí el ligamento. Entonces me enyesaron, estuve mucho tiempo enyesado, yo me saqué el yeso, quería volver antes porque Olimpo en ese momento empezó a traer jugadores de Buenos Aires, mucho, y dije, bueno, si sigo con este yeso no juego más. Entonces me saqué el yeso y traté de empezar a jugar así y en realidad no podía. Pero bueno, mientras tenía el yeso, porque tenía tiempo libre, iba un rato a hacer recuperación, después que me quitaron el yeso, pero mientras tenía el yeso, entonces dije, voy a ir a estudiar porque en ese momento comenzaba en Argentina y en toda Sudamérica una situación, un ambiente de que era posible cambiar la sociedad. Entonces todos estábamos un poco en esa, todavía no era una cuestión estrictamente política, era una sensación. Eh, ¿Año? y año 68, 69, más o menos por ahí. Y entonces yo vivía las injusticias en mi barrio, en mi familia, uno las ve, las vive, pero yo quería saber por qué. Yo tuve una intuición política siempre, ¿no? Yo creí que eso no alcanzaba. Después leyendo a Trotsky, Trotsky elogia que él también tenía una... Y dije, ah, bueno, entonces está fenómeno, sí, Trotsky decía eso. Bueno, y siempre tuve, yo por ejemplo, en Olimpo, mis amigos no, porque era muy joven, pero en Olimpo siempre era el que iba a pelear los premios y toda esa historia, ¿no? Entonces quería saber el por qué. Dije, bueno, si yo voy a estudiar, yo en realidad quería estudiar filosofía, pero implicaba todo eso la carrera. No era en la Universidad del Sur, era en una universidad privada eh, por los horarios. Yo tenía los horarios más libres en la universidad privada que en la Universidad del Sur. Entonces iba a la universidad privada, que casualmente era una universidad de los curas, y había un movimiento de curas del tercer mundo. Y estaba también en auge un cambio del catolicismo, ¿no? Hacia la clase obrera. Y entonces eso también me ayudó mucho a despertarme, a ver las cosas de otra manera y a empezar a entender leyendo, sobre todo, yo era muy admirador de Sartre en aquella época, el existencialismo, y a partir de ahí algunas lecturas sobre el marxismo. Empecé a leer autores argentinos, Hernández Arregui, Rodolfo Puigros, eh, Rodolfo Walsh, John William Cook. Entonces todo eso, y yo como ya había empezado a militar también, yo militaba en el peronismo de base, que era una rama de izquierda del peronismo que cuestionaba el liderazgo de Perón, pero comprendía que fuera de la clase obrera era imposible intentar cualquier cambio. La clase obrera era peronista. Bueno, era, digamos, una vez Ortega Peña, un abogado que lo asesinó en la Expresa, que era del peronismo de base, dijo que el peronismo de base, más que un grupo político, era un estado de ánimo.
porque ser peronista sin Perón, decía el tipo, era una cosa, él también era del peronismo de base, pero bueno. Ongaro, que era un sindicalista también de izquierda, y todo eso fue lo que me hizo la militancia sobre todo, pero también todas las lecturas, estar en la universidad, que yo terminé, eran 4 años y algo, un profesorado, y yo saqué las mejores notas y tenía que dar el discurso. Entonces, como el director me conocía, me dijo, queremos saber el discurso que vas a dar. Y yo le dije, no, no te lo voy a dar. Entonces no vas a dar el discurso. Y no me dejó dar el discurso. Y menos mal, porque era una estupidez. Antes iba los militares, iba todo el mundo, y yo iba a decir cualquier tontería que no tenía sentido. Bueno, con respecto al camino que yo iba a seguir, no tenía ni idea, todavía no lo sé. Las cosas fueron sucediendo en la vida. El fútbol siempre fue mi pasión. Siempre cuento que la mayor alegría que yo tuve en el fútbol fue debutar en la 6ª división de Villamitre. En aquel momento era 6ª, 5ª, 4ª, reserva y primera. La 6ª era de 12 años hasta 15. Yo tenía 12 años. Y como era el más chiquitito, me pusieron de lateral izquierdo. Y se jugaba en la cancha grande. Una barbaridad. Porque cuando sos pibe, jugás un ratito acá, otro ratito ahí, otro ratito ahí, no alcanzábamos a integrar la cancha. Y también salimos campeones porque teníamos, vos fíjate cómo me acuerdo, teníamos un 9 delantero que era muy pícaro. Y entonces, como estaban los pibes en ese arco enorme, cada vez que le damos la pelota a él, hacía ping para arriba y gol. No llegaban los pibes. Bueno, y todo eso me hizo entender la realidad. Como hizo empezar a entender la realidad y comprometerme con ese ambiente de cambio que había en ese momento, ¿no? Que era más fácil la militancia, es decir, en ese momento había un entusiasmo especial, lo cual te hacía acercarte a la militancia, ¿no? Claro, todavía no había vuelto Perón, no estaban las 3A, después vino el golpe militar y la cosa se complicó, ¿no? Y en ese momento no. Entonces había un gran ambiente de jóvenes, tomábamos la escuela, tomábamos la universidad, en manifestaciones, íbamos a los barrios. Bueno, y eso fue lo que me hizo entender eso y me hizo comprometer. Me decían, la gente mayor, parte de mi familia también, que no se puede cambiar el mundo. Vos querés cambiar el mundo, cuando seas mayor vas a sentar cabeza, y siempre viví con ese miedo de convertirme en un adulto y olvidarme de eso. Afortunadamente ahora lo digo con tranquilidad porque ya no tengo tiempo de cambiarme. Pero uno puede dejar algo. No tiene tiempo, más algo dejó para este cambiamiento, seguro. No, quiero decir que no tengo tiempo de sentar cabeza como me amenazaba. Mejor. Mejor. Así que No, yo estaba pensando que usted me dijo, usted dijo que cuando debutó en la 6ª fue uno de los logros más grandes del fútbol. Yo pensaba que me decía, no sé, el título con Barcelona, algo de eso, y cuánto importante en la infancia ganar algo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que deja en la cabeza de cada uno de nosotros, ¿no? Cuánto sí, es importante en la infancia. ya lo creo, pero no es ganar algo, sino Villamitre es un barrio muy popular en Bahía Blanca, un barrio donde tiene la hinchada más numerosa. Es una ciudad de 300.000 habitantes, pero Villamitre es un barrio muy numeroso. Entonces, claro, se iban a probar a Villamitre 100 pibes. Y a mí me dijo el entrenador de la 6ª, viéndome en el Babi, que vaya a probarme. ¿Sabes lo que era capaz de jugar? Llegué y jugar un partido. Y ya me dejaron. Entonces, era un privilegio. Me eligen a mí. Y vos fíjate, siempre cuento lo mismo. Cuando uno es pibe a la salida del colegio, siempre te peleas, siempre hay peleas.
Yo no me peleé nunca de pibe. ¿Por qué razón? Porque conmigo no se metía nadie, porque yo jugaba en la cesta de Villamitre. O sea, Tenía una importancia social. exactamente. Es decir, nunca se metió nadie conmigo, y yo tampoco, y por lo tanto yo nunca me peleé. Pero por esa razón. Y además, el sentido de pertenencia. Mi papá me llevaba a la cancha desde que yo tenía 4 años, por ahí. Y era Villamitre, mi papá era un hincha de fútbol enorme, era su pasión, y Villamitre era su pasión. Entonces me llevaba de chico y para mí la cancha, los jugadores de Villamitre, todo era una ambición enorme. Entonces empezar a jugar y ponerse la camiseta de Villamitre era una alegría. Claro. Cuando debuté yo tenía gripe, el día que debuté en la sexta, no le dije a nadie que tenía gripe. Y fui y jugué igual. No iba a decir justamente que debutamos, tengo gripe, que no me importa, si tengo gripe voy igual. No había presión mental para ese debut. No, Era solo... era una alegría enorme. Simplemente era una gran alegría, era una emoción tremenda. Me estaba poniendo, eso es el sentido de pertenencia que había. La camiseta de Villamitre era mi barrio, yo nací ahí, me crié ahí. Y después debutar en primera, también debutar en primera de Villamitre, es lo máximo que a mí me pasó. Todo lo demás vino agregado, lo cual lo disfruté muchísimo y también me emocioné muchísimo, pero eso es incomparable. El día que debuté hice un gol, además. No debo haber hecho 2 goles en toda mi carrera. No. El día que debuté. Mejor imposible. Un gol. Así que por eso te decía, por ese sentido de pertenencia. Yo era mi barrio, yo era parte de mi barrio. Yo era parte de esa camiseta. Y ponérmela y jugar, era algo maravilloso. Mirá, acá te voy a mostrar. Estoy viendo, esto lo miro, no sé si ustedes lo ven. Sí, se ve. Ahí estoy yo en un partido. Mirá la gente que había en el campeonato local en aquella época. Esa es la hinchada de Villamitre, jugamos de visitantes, y yo tendría ahí 18 años. O sea, la tierra estaba caliente todavía. Como decía él, debutar inconscientemente, sin presión, ¿no? Que hoy No. yo que trabajo con chicos, veo constantemente esta presión, aunque no para el debut, sino aunque cuando vienen al entrenamiento, ¿no? Que es lúdico, netamente lúdico, y chicos que sienten responsabilidad de demostrar ya, ¿no? Toda esta presión que le crea, no le deja jugar en libertad como la que usted manifestaba que jugaba en ese momento. Cómo han cambiado los tiempos en la infancia, ¿no? Y los objetivos diversos de los chicos de hoy a lo que vivió usted, a lo que viví yo, que jugábamos libremente en cualquier espacio verde, con cualquier pelota y sin arcos, sin nada. Lo importante era jugar. No, claro. Bueno, esa es la palabra clave. Jugar, Es que al chico ahora no lo dejan jugar. claro. Porque jugar, uno juega. La única presión que teníamos, pero eso desde que empezábamos a ir a la cancha, desde que empezaba, mi papá era peluquero, y yo entonces a veces iba y barría la peluquería cuando era pibe y escuchaba las discusiones de fútbol. Entonces la idea era jugar bien, eso sí. Vos no podías tirar a cualquier lado la pelota porque en el potrero mismo, es decir, en el potrero, si tirabas 3 veces la pelota a cualquier lado, te decían andá un ratito al arco, ¿viste? No, había que dársela, por lo menos había que dársela a un compañero. Después había otros que sabían más, bueno, que iban, gambeteaban, pero por lo menos si si estabas limitado, le tenías que dar la pelota a un compañero. Siempre cuento una anécdota donde yo jugaba en el Babi, que ahí tendría 11 años, jugué un año, 11, 12 años. Y en ese equipo que yo te decía, que salimos campeones y que jugamos muy bien, un día ganamos 17-4. Y el entrenador nos dijo que así no se podía jugar, que habíamos jugado muy mal, que habíamos ganado porque los rivales eran peores, pero que así no se jugaba el fútbol. Claro, vos tenés 11 años y escuchás eso y decís, ganamos 17-4. ¿Qué quiere decir este tipo? Lo que quería decir que había que jugar bien. Y en la sexta también.
cuando empecé a jugar en Vidamitre, lo mismo. Es decir, y entonces uno tenía eso sí, pero todo lo demás no. Ahora van los padres porque están desesperados que el hijo sea Cristiano Ronaldo, Messi, y lo salve a él y a toda la familia. Entonces el pibe deja de jugar, comienza a tratar de complacer al padre o de complacer al entrenador, que es un energúmeno que está gritando todo el día, a los pibes que no lo dejan gambetear, que no lo dejan equivocarse. Lo deja jugar a 2 toques. Claro, que lo hacen jugar a 2 toques y el pibe quiere la pelota como la queríamos nosotros en el potrero, tomá. Es así. Entonces déjalo que gambetee, que se equivoque, que juegue, que disfrute y lo vas orientando. Lo vas orientando. Siempre digo lo mismo. Vos tenés un hijo de 17 años, 16, 17 años. Los demás los sentás en la mesa y le decís, hijo, te voy a explicar la vida. Oh, que viva. Va viviendo. La descubra. Exactamente, esa es la palabra. Esa es la palabra. Y en el fútbol igual, dejá que él vaya descubriendo que se equivocó y por qué. Y en todo caso lo ayudás. Pero ahora no. Hace poquito estaba viendo acá, fui a un supermercado con mi mujer y al lado había un lugar donde jugaban los chicos, un partido con camisetas, y estaba el entrenador y dale, Pedrito, para acá, Carlito, ponete acá. Oh, me fui, porque me daban ganas de decirle, ¿por qué no dejás jugar a los pibes? Claro, Ángel, ¿cómo conjugabas toda esa información que fuiste mamando? Eso de buscar una estética, de ese profe que te dijo, sí, todo muy bien con el resultado, pero acá hay una forma que hay que cumplir, que tiene que ver con jugar bien al fútbol. Con la militancia, donde aparece lo social, el quilombo que hay en el planeta, porque hay toda una generación de pibes que están empecinados en que empiece el mundo y sienten que lo tocan con las manos. ¿Cómo se fusiona eso en tu cuerpo a la hora de conducir, empezar a conducir un equipo en primera división donde capaz que los directivos te dicen todo muy lindo o no, capaz que acompañaban la idea de buscar una estética de buen juego, pero empiezan las presiones institucionales? sí. No, una vez que, yo por lo menos me pasó eso, una vez que tomás conciencia realmente de lo que significa el fútbol, porque lo primero que tiene que tener un entrenador es la idea, la convicción de qué significa esto, este juego, qué es este juego. Y tener una noción de cómo empezó, porque el fútbol es huérfano, el fútbol no lo inventó nadie. El fútbol fue una creación colectiva, no se sabe dónde empezó, ni se sabe tampoco en qué lugar. Dicen en China, dicen no sé dónde, no se sabe. Empezaron a jugar con los pies, con las manos, se fue. Lo que se sabe que en Inglaterra, en 1300, no me acuerdo, 2 o 3 reyes prohibían ese juego por un juego perturbador y estúpido, decían. Bueno, entonces es una creación colectiva. Una creación colectiva que también nació plebeyo. Ya te digo, los reyes de Inglaterra lo prohibieron. Después, mucho tiempo después, apareció en los colegios elitistas de Inglaterra. Ahí se empezó a jugar. Exactamente. E inmediatamente se popularizó, fue a los barrios. Uno de los motivos que yo veo es porque es un deporte muy barato. Como decía recién Uriel, uno jugaba en cualquier lugar con cualquier pelota. Nosotros hacíamos pelota de trampo también. Entonces, es muy barato y se juntan 20 pibes o 15 o lo que sea en cualquier sitio. No hace falta ni tener arco ni nada. Para cualquier otro deporte hace falta algo. Para jugar al básquet, un tablero, para jugar al tenis, una red. Entonces, yo creo que se popularizó por eso. Entonces, uno tiene que saber qué significa el fútbol, porque es mucho más que un juego. En los barrios donde empezó, era además de un juego, un entretenimiento, que el juego es una palabra muy importante, si después hablamos de eso, un entretenimiento era también un motivo de orgullo. Y la gente pobre lo primero que le quitan es el orgullo. Mi abuela le decía a sus hijas, ustedes son muy pobres para ser tan orgullosas. Eso. Entonces, lo primero que le quitan es el orgullo, porque si vos tenés hambre, tenés que trabajar donde sea, aceptar lo que te digan y seguir.
El orgullo dejarlo en tu casa, porque si no, no comés. Entonces, el fútbol te daba un motivo de orgullo. Lo que te estoy diciendo, yo debutaba en la cesta de Villamitre. Ah, mierda, eso era. Y además, con la pelota, hacíamos cosas que nos pertenecían. Algunos poquitas cosas, pero otros hacían cosas muy, muy importantes que les pertenecían, nos pertenece, esto es nuestro, no nos puede quitar nadie. Yo me acuerdo un partido que yo era de pibe, que fuimos en la cancha de Olimpo. Olimpo siempre fue el equipo que más dinero tenía, el equipo, yo al final terminé jugando en Olimpo, el equipo que iba juntando jugadores de los demás clubes, era el poderoso. Y me acuerdo que yo tendría, no sé, recién empezaba, tendría 8 años, 9 años, y fui a la cancha de Olimpo. Me llevó mi papá, llena la cancha de Olimpo. Y me acuerdo de un jugador que tenía Villamitre, que era muy bueno de verdad, que apareció dentro del área y empezó a hacer amagar esto, el otro, pin, la traía para acá, y entonces el defensor de Olimpo se enojó tanto porque tiraba patadas, ¿no? La agarró con la mano y se la tiró. Penal. Era un disfrute enorme porque habíamos humillado al poderoso. Ese era el disfrute. Los tipos que tienen guita, que tienen todo, que tienen. Y resulta que este lo humilló adentro del área. Y entonces era un delirio. Yo ni me acuerdo cómo salió ese partido, pero me acuerdo la alegría enorme. Que yo después lo conocí, ese jugador, y mucho mayor que yo, y le comentaba eso, le comenté, y yo pensaba, vos fíjate cómo te traiciona la memoria, yo pensaba que el tipo iba por la derecha, me dijo, no, yo fui por la izquierda. Bueno, todo eso, todo ese significado que tiene el fútbol, una vez que vos sos consciente de eso, una vez que vos lo incorporás, no lo podés traicionar por ganar 2 puntos, que además no te lo garantiza nadie. Nadie te garantiza que vas a ganar. Entonces, siempre yo traté, después siendo entrenador, de que los equipos jueguen como yo fui formando mi emoción. Algunas veces lo logré y otras no. Por eso, bueno, algunas veces salió bien y otras veces salió mal. Pero esa siempre fue la intención. No me importaba, yo tampoco nunca sufrí la presión, no me interesó nada nunca. Siempre antes de los partidos, yo pensaba, deseaba que el equipo jugara bien. Porque digo, están mis amigos, está la gente mirando, por favor. Después, ya una vez que empieza el segundo tiempo, ya querés ganar, ¿viste? Claro, ya empezó el segundo tiempo y decís, bueno, a ver si ganás. Pues después seguimos hablando. Pero al principio nunca me preocupó el resultado. Nunca. Siempre tenía el miedo de que el equipo no jugara bien. Porque estaba mi gente, mi familia, mis amigos. Como la puesta en escena. Exactamente, sí. Como la puesta en escena. Bueno, uno está preparando la semana y ahora andá y jugá. Claro. No se sabe lo que va a pasar en el partido, no se sabe nunca. No se sabe, claro. Es como andar a ver una obra de teatro sin un guión, toda improvisación. Claro, claro. Así es. Pero por eso lo hace bello el juego, interesante, atraente. De este jugador que vos hablabas, a mí me gusta este tipo de jugadores porque son transgresores hoy. Un jugador de esto es un transgresor hoy. Sí, sí. Sí, por supuesto, sí. Porque se trata siempre de no arriesgar. Tratan de no arriesgar. Claro, es absurdo. Porque yo me acuerdo que tenía un jugador en un equipo, no voy a decir dónde, y en un entrenamiento decían los compañeros, ¿segura, fulano? ¿Segura? Y lo paré en el entrenamiento y dije, escúchame, todo seguro no puede ser en el fútbol. Alguna vez tenés que gambetear, alguna vez tenés que tirar una pared, alguna vez tenés que meter un pase complicado. Entonces, bueno, Tenés que arriesgar. tenés que arriesgar. Ahora, estás preparado para arriesgar, porque si arriesgás y te equivocás siempre, te equivocaste de profesión también. Entonces, estás preparado, tenés cualidades para jugar en primera división, bueno, tenés que arriesgar, porque siempre se busca lo correcto. Viste vos que los equipos que juegan, los otros que tratan de que no juegue, se ponen atrás del todo, ¿no? Entonces te empieza a tocar, para acá, para acá, para acá. Y te dan ganas de decirles, pero espera, que a mí me pasó también en equipos míos, y entonces yo le decía a los jugadores, ¿ustedes piensan que el rival se va a hacer el gol solo? No.
Se lo tenemos que hacer nosotros. Y si tocamos para acá y para acá, podemos estar tocando 4 días, que ellos no se van a mover de ahí. Tenés que ir a buscar, tenés que ir a encarar, tenés que gambetear, tirar una pared. Si no, es imposible. Bueno, eso también después se va formando todo un funcionamiento, ¿no? Yo siempre digo que tácticamente el fútbol es facilísimo. Tácticamente se trata de ocupar la cancha de acuerdo más o menos a las cualidades de los jugadores y repartir el esfuerzo y el espacio equitativamente, más o menos equitativamente. Eso es fácil. Se empieza a ser complejo en el funcionamiento, cómo funciona, qué hacemos para defender, qué hacemos para recuperar la pelota, qué hacemos para elaborar una jugada, qué hacemos para definir. Ahí comienza a complicarse. Y se hace imprevisible, como decía Uriel, en los transgresores, que en aquel momento, digamos, no se llamaban transgresores, pero era al tipo que vos le dabas la pelota para que te gane el partido. El creativo. Eso es. Tomá, porque bueno, vos tocás para acá, para allá y tomá. A ver qué El hacer. que está viendo como algo distinto también, ¿no? Esa visión distinta, como que irrumpe en un lugar que tiene una monotonía, ya sea antes o ahora, como que hay ciertos parámetros de juego que se va jugando y bueno, el partido tiene este lenguaje que va a llegar, pero hoy hablabas de pensar, del juego, hablaste de la igualdad en el juego y te quería preguntar eh, vi una entrevista tuya que hablas de un jugador que fue fundamental en un plantel y que jugó poco, que fue Gastón Esmerado en Huracán. Eh, ¿cómo, ¿Qué tan importantes son los Gastones Esmerados del fútbol? Importantísimo, porque la tarea del entrenador, entre otras cosas, es establecer un compromiso colectivo, compromiso común. Todos tenemos que estar comprometidos en esta idea. Y la idea puede ser la idea de Mourinho o la idea de Guardiola. Es un compromiso que el entrenador logra o no logra a favor de esa idea. Los que juegan, los que no juegan, los que están convocados, los que juegan poco, todo el mundo tiene que estar junto. Es una tarea del entrenador importantísima. Y si encontrás líderes positivos, que son generalmente los que tienen una trayectoria más amplia que los que recién empiezan, entonces eso te ayuda muchísimo. El Gato Esmerado en los entrenamientos jugaba de los suplentes. Y en los entrenamientos, cuando algún titular se quedaba quieto o no participaba en esto o hacía alguna cosa tonta, el Gato le decía de todo. Pero dale, pero todo, dale, ¿qué estás haciendo? Y estaba de los suplentes. Y al primero que abrazaba el Gato cuando terminaba los partidos, que él también generalmente jugó en casi todos los partidos, intervino. Menos en el último, que me equivoqué enormemente, que no lo puse, lo tenía que haber puesto antes. Y no lo puse. Cuando lo quería poner, fue el gol de Bracenas y no lo pude poner. Lo tenía que haber puesto antes, pero generalmente participaba y abrazaba. Mira, un día jugó de central. Además, el tipo vos le decías, Gato, vas a jugar de central. Bueno, Gato, vas a jugar de 8. Fenómeno. Gato, vas a jugar de 5. Bueno, dale. Era una cosa, y tenía una trayectoria, Gato, no era cualquiera, era un pibe. Entonces, un día lo puse contra Lanús, de marcador central. La rompió, además hizo un gol de cabeza en tiro libre. Al partido, cuando seleccionaba Paulo Golso Domínguez, puse a un pibe. ¿Cómo? Sí, puse a un pibe que jugaba de marcador central y le dije, mira, Gato, lo tengo que poner a este pibe, que primero porque se lo merece, es un pibe, y además que él es el suplente de marcador central y si no juega nunca, no, está bien, Ángel, no. Hasta mi mujer me dijo cuando una vez hablamos con el Gato, me dice, yo no sé cómo te habla. Dice, bueno, y lo primero que hizo, ¿sabés con quién? Con River. Cancha de Huracán jugamos con River, que River tenía jugadores de mucho nombre para el pibe, ¿no? Y jugó un fenómeno. Y el Gato lo primero que hizo fue abrazarlo a él. Y Volati, en el primer partido,
no llegaba el transfer. Entonces estaban calentando, en vez de los 11, calentaban 12. Calentaba Volati también por la duda. Y en el último, iba a jugar el Gato. Y en el último minuto llegó el transfer. Entonces jugaba Volati. ¿Sabe lo que hizo el Gato Merado? Después me lo contó Volati, mucho tiempo después. El Gato le dijo cómo era el equipo contrario. Mirá, el 10 juega así. O sea, lo ayudaba a Volati. Él iba a jugar y no jugó. Entonces, esas cosas eso fue lo que van generando también ese compromiso colectivo. Y había un jugador de todos esos, que no lo voy a nombrar, que era poco díscolo, era un pibe, ¿viste? Empezó a salir en los diarios, entonces se volvió un poquito loco, no mucho, pero un poquito loco solo, de salir de noche. Claro, yo después me enteré. Lo agarró el Gato del cuello en el vestuario. Entonces le dijo que no tenía que hacer esa estupidez, que estábamos todos comprometidos. Bueno, esos tipos ayudan. ¿Qué importancia tienen esos jugadores? Muchísima. Porque el que juega siempre va a estar de tu parte. Y el que no juega, hay que ganárselo. Tremendo. En relación a esto que estás contando, hay ahora lo que está pasando en la actualidad, que los técnicos duran 2 meses, 3 meses y son despedidos. Esa construcción que vos ves a la hora de que un equipo se llame equipo, que tiene que ver con estas actitudes que trascienden a uno como persona y que empieza a pensar en colectivo, ¿cuánto tiempo estimativo o como mínimo deberían ser garantizados a los técnicos para que construyan ese lenguaje colectivo y que puedan empezar a consolidarse como equipo? No hay un tiempo prefijado para todo el mundo e igual. Eso depende de los jugadores, del entrenador, de las circunstancias, depende de muchas cosas. Pero es evidente que hay un proceso de construcción. Es igual que yo te dijera cuánto tiempo necesita un muchacho para conquistar a su novia. Yo qué sé cuánto necesita. No necesita un tiempo, no es inmediatamente se vuelve loca, salvo por Newman, qué sé yo. Además, eso dura poco. Pero entonces, ¿cuánto dura? No sé cuánto dura. Ahora, sí que necesita un proceso. En el fútbol necesita un proceso. Por ejemplo, todos sabemos de Huracán del 73 que dirigía Menotti y que fue campeón de Huracán. Sí, sí. Bueno, Menotti llegó a la mitad del 71. Llegó, terminó ese campeonato. En el 72 el equipo salió tercero. Y en el 73 se agregó Houseman, nada menos que Houseman, y salió campeón. O sea, hubo un proceso. En el proceso donde él fue incorporando jugadores, a Babington, a Brindisi, que eran chicos jóvenes, que fue incorporando de otros equipos, a Fatiga Russo, que Fatiga Russo estaba jugando en Tigre, yo que sé, a Balay, Coco Basile, bueno, los Cocos ya estaban. Entonces, se necesita un proceso que ahora no te lo dan. Y lo más curioso es que hablan de trabajo. Y vos decís, ¿qué trabajo? Depende de la suerte. Porque los primeros partidos a veces no te salen bien. Yo cuando empecé a dirigir fue Banfield en la B Metropolitana. Y en los primeros partidos, vamos a ponerle 4 partidos, no me acuerdo cuántos, íbamos últimos. Y salió en un diario, el discípulo de Menotti va último. Después salimos primero en la zona. Después había que combinar con otras zonas, etc. Entonces cuando me preguntaron qué podía decir, dije que ese periodista diga que el discípulo de Menotti salió primero. Digo, pero no lo va a decir. Bueno, pero quiero decir, íbamos últimos y salimos primero. ¿Sabe por qué? Porque aparecieron un par de jugadores, Marcelo Benítez, entre otros, que dieron vuelta a la tortilla. Inmediatamente había una forma de jugar, una idea, pero me diría que hasta los propios jugadores me decían, Ángel, no se puede jugar así en la B, es difícil, ¿no? Y yo insistía, aparecieron estos pibes y le dieron vuelta, era una cosa maravillosa, gambeteaban, venían, tocaban, tiraban pared, empezamos a ganar, ganamos todos los partidos. Ese proceso, si me hubieran echado antes, no pasaba nada. Capello, acá en el Real Madrid, me parece que cuando empezó, pero no me acuerdo, en uno de los campeonatos, cuando terminó la primera rueda,
iba a 11 puntos del primero. Sí. Si lo hubieran echado, sería campeón después el Madrid. Entonces, nunca hay que respetar los procesos, pero ahora no los respetan. Entonces, ¿qué pasa? El entrenador, el muchacho que empieza, se ve presionado, lo que hablaba Uriel del cuando uno empezaba a jugar, y los jugadores también, se ven presionados porque tiene que ganar este partido y el que viene y el siguiente, porque si no se va. Y la cosa se complica mucho para que el entrenador hiciera de cuenta que yo cada vez que iba a un equipo hacía de cuenta que iba para toda la vida. Pero eso ahora es más difícil todavía, es más complicado. Entonces, ¿cómo haces vos para lograr una complicidad con los jugadores si no tenés tiempo de, por ejemplo, tenés un central que juega mal 2 partidos y perdiste, y no tenés tiempo de darle 3 partidos o 4 más? Lo tenés que sacar y poner otro, porque si perdés el siguiente partido te vas. Entonces, esas cosas ya hacen complicado todo, complican todo. Te quería decir, vos tomaste la palabra trabajo, ¿no? En el fútbol. Yo la veo aberrante porque acá la palabra trabajo la siento constantemente, ¿no? En los entrenadores, sea con los chicos, sea con los grandes, que de afuera se siente labora, labora, labora. No laboro, yo estoy jugando. Y no lo acepto ni siquiera con los grandes, ni siquiera con el que juega en la primera división, porque para mí sigue siendo un juego, ¿no? Claro, No puedo pensar de que estoy trabajando, estoy jugando. claro, Y el juego es imprevedible, es jugar inconscientemente, ¿no? Siempre metiendo las habilidades de cada uno. claro. Cuando siento esto a un chico que uno le diga, trabaja, labora, como dicen acá, el chico en la cabeza dice, ¿qué me está diciendo? Claro. No entiende, no entiende. Así que los formadores o el entrenador tiene que mantenerse siempre dentro de lo que es un juego lúdico, ya que sea pagado, que se cumplan horarios o más cosas, es siempre un juego. Y no llevarlo a esta cosa que para mí es aberrante, ¿no? Porque hace que pierda toda la naturaleza de lo que es el fútbol. Sí, sí, así es, lo comparto totalmente lo que decís. Lo comparto porque es así. Bueno, hay muchos entrenadores que pierden, bueno, no sé, están perdiendo, le va mal, entonces le pregunta al entrenador y dice, bueno, esto se soluciona con trabajo. Y entonces uno pregunta, pero entonces, ¿qué estuviste haciendo hasta ahora? Ah, No sé, no tiene sentido eso. Esto se soluciona si jugamos mejor, porque es evidente eso. Además, es una cosa lógica, ya no es una cosa ideológica, es lógico. Cuanto mejor juego, más posibilidades tengo de ganar. Esto es así. Ahora, ¿me garantiza jugar bien el triunfo? No, pero no, jugar mal tampoco. Nada me garantiza el peor. triunfo. Claro, nada me garantiza el triunfo. Jugar mal lo único que me garantiza es el aburrimiento, nada más. Entonces, bueno, yo trato de jugar lo mejor que pueda. Entonces, todo lo demás que dice, bueno, una vez me dijo un periodista también, yo hablaba de esta manera, mi periodista me dice, bueno, Ángel, pero hay que ganar. Le dije, puta, ¿por qué no me dijiste antes? No me avisaste antes. No sabía, ¿no? Gracias. Con eso de ganar, a mí a veces algunos colegas me catalogan, dice, pero vos transmitís mentalidad perdedora. Y no le digo, yo desde el primer día que salgo a la cancha o que empiezo a trabajar con un grupo, yo quiero que ganen, pero no que ganar sin el proceso formativo, porque no, si el chico no gana ante la suya dificultad, ante la suya problemática, ¿no? Y tira en el arco que no son congruos con la dimensión del chico, y gana, pero no superó sus dificultades, no gané nada yo, perdimos todo. Así Entonces es. el proceso pasa por otro lado, paso para llegar al resultado, ¿no? Aunque superando estas dificultades que son más importantes que el gol o la victoria del fin de semana. Y hoy está instalado eso. Vos sos un buen entrenador, un buen formador, si el equipo tuyo todos los domingos gana. Y no es así, es una cuestión publicitaria del exitismo que está ahora instaurado en la sociedad. Así es.
totalmente de acuerdo. Es decir, ganar está implícito en la competencia. Y cuando jugamos barrio contra barrio, y yo creo que ocurría en todos los barrios, por lo menos en aquel momento, ahora ya no sé si se juega barrio contra barrio, eso ya no lo sé, ya me perdí. Pero cuando jugamos barrio contra barrio, vos suponete que ibas a un barrio siempre vecino, ¿no? Un barrio de por ahí, y ganabas. Tenías que salir rápido, porque los pibes agarraban piedra y te tiraban piedra de bronca que tenían, que habían perdido. Y también te ocurría en tu barrio, venían los tipos, te ganaron, la madre agarrabas piedra y los tipos salían corriendo, que queríamos ganar, pero queríamos jugar bien. Mirá, en mi barrio, a alguien se le ocurrió pedir camiseta, en aquella época estaba el peronismo, y entonces a alguien se le ocurrió, vamos a pedir acá en la filial de la municipalidad de Bahía Blanca, en la filial de Villamitre, vamos a pedirle camisetas para saber barrio contra barrio, poner. Entonces, aclaro que era la camiseta de San Lorenzo, porque ninguno de los pibes era muy hincha de San Lorenzo. Entonces, ahí no se podía ofender ninguno. Fuimos a pedir las camisetas de San Lorenzo, nos dieron la camiseta de San Lorenzo, que era una alegría descomunal. Era la primera camiseta. Yo la ponía cuando me iba a dormir, la ponía colgada en el ropero y la miraba, ¿viste? Y después era un privilegio que los que jugaban mejor te dieran la camiseta, que decir que vos ibas a jugar en Recosta Barrio. Había que jugar bien. Y cuando elegíamos, que elegían los dos mejores, elegían con la pisadita, el pan y queso, no sé cómo se dice ahora. El tipo no elegía a Carlito, que es el táctico, que elegía el que jugaba bien. Y tampoco había que recurrir a la filosofía para ver qué es jugar bien. Que ahora te dicen los tipos, viste, bueno, pero ¿qué es jugar bien? Te digo, mira, qué sé yo, leía a Platón y a Sócrates. No sabía. Todo el mundo sabía lo que es jugar bien. Además, aunque uno no pueda definirlo, es decir, hay cosas que uno sabe de qué se trata, aunque no las pueda definir. Es decir, leí por ahí que alguien dijo, no sé lo que es el amor. Ahora, cuando me lo preguntan, ya no lo sé. Es que es así. Es decir, una vez yo fui a un congreso de entrenadores y un entrenador, tampoco lo voy a nombrar, muy conocido, dijo que para saber qué es jugar bien, él había hecho una encuesta. Y ninguno se había puesto de acuerdo. Por lo tanto, yo concluí de que jugar bien es ganar. Después me tocó hablar a mí. Y yo dije, a propósito de fulanito de tal, yo también hice una encuesta para saber que definan qué es una puerta. Y como algunos ni sabían definirlo en el momento que es una puerta, yo concluí de que las puertas no existen. Uno sabe lo que es jugar bien. Entonces, la idea es jugar bien. Y en la formación, más todavía. ¿Y cómo se logra eso? Jugando. ¿Cómo se aprende a vivir? Viviendo. ¿Cómo se aprende a jugar? Jugando. No corriendo, levantando pesas a los pibes, que es una barbaridad, ni haciendo ejercicio de técnica individual, que no sirve para nada. Hacer jugar. Porque, Produce aburrimiento. claro, entonces, jugando, uno aprende. Igual que vivir. Viviendo, uno aprende. Es exactamente lo mismo. Mi formación en la sexta de Villamitre fue jugar. Siempre jugábamos, íbamos a entrenamiento y jugábamos. Que en aquella época entrenábamos 2 veces por semana. Después, en la quinta, 3 veces por semana. Después, en la primera, todos los días. Pero en Villamitre siempre jugábamos. Nunca hubo otra cosa. Cuando fui a Olimpo empecé a hacer otra cosa, porque ya Olimpo era no sé qué, y entonces ya había un profesor de preparación física, nos hacía correr, 500 dominar, era una tortura. Ahí teníamos la pelota una vez por semana, que hacíamos fútbol los jueves, nada más. ¿Te imaginas si ¿Mejoró usted con eso? ¿Qué voy a mejorar? Bueno, no hicimos nada, pero con eso menos. Pero claro, pero yo jugaba, yo siempre exagero, ¿no? Pero el medio donde yo jugaba bien, porque jugaba en la selección de Bahía Blanca también. En ese momento había campeonatos argentinos. Bahía Blanca representaba la provincia. Volante central. Sí, volante central. También jugué de marcador central.
El propósito. Cuando fui a Olimpo, que me compró Olimpo, el entrenador de Olimpo me dice, Ángel, usted jugó de volante central, jugó de marcador central, algunos partidos de lateral, ¿de qué le gusta jugar? Yo le dije, mira, a mí me gusta jugar, a mí me da igual. Lo único que le digo que lo que me gusta menos, que no me gusta, es jugar de lateral. Bueno. Llega el partido y me puso de lateral. Y me dije, no, tipo. Te estaba escuchando y todo lo que implica el juego, ¿no? Porque acorde a lo que nos guste jugar o acorde a lo que a las personas les gusta jugar, se interesan más o menos en el juego y a mí hay algo en el fútbol que me molesta mucho y que todavía no lo sé lidiar, que es la liviandad. La liviandad de las personas ajenas, por ejemplo, la liviandad de... Me pasa que trabajo en fútbol base y, por ejemplo, el espacio físico donde vos podés delinear una cancha o un espacio que es de niños, viene un padre o una madre en algún momento y te pasa por el medio con esa liviandad. Total es el fútbol. Eh, ¿Cómo se lidia con la liviandad? Porque yo me pongo a pensar y digo, yo no voy a ningún estudio de abogados, abro la puerta, me meto y digo, no, este caso lo estás manejando mal, vení, el archivo 4. ¿Cómo se lidia con esa liviandad a lo largo de la vida? Respecto al fútbol. Con respecto al fútbol y a la formación, porque nosotros hoy estamos hablando acá porque somos 4 personas que nos interesa mucho esto, nos preocupa y nos trasciende también y nos da mucha vida. Con respecto al espacio de fútbol, sí, cómo se lidia o cómo se sortea esa liviandad? Bueno, que pase por el medio una mujer o lo que sea, ahí no hay nada. ¿Qué va a hacer? Pues sí, uno sigue jugando. Pero el juego, hablando de cualquier juego, el deporte es una necesidad que tiene uno y un derecho, pero el juego también es una necesidad. Es decir, eh, Alberto Moravia, un escritor, decía, ¿quién puede decir que el juego es menos importante que las cosas serias? Es muy importante el juego. La literatura es un juego, el teatro es un juego, el cine es un juego. El juego te humaniza. El juego te hace la vida placentera, más llevadera. Vos fíjate que en las cavernas de los hombres primitivos hay dibujos. Es decir, no es solo, el juego es importantísimo. Jugar a algo, jugar al ajedrez, a lo que sea. Eso, y el fútbol forma parte, por lo menos en Argentina y en muchas partes del mundo, forma parte de nuestra identidad. Somos algo siempre de fútbol. No es una cosa superficial el fútbol. No es algo que uno hace y bueno, si lo hace bien y si no, da igual. No. El juego te ayuda a realizarte, te ayuda a completar tu vida. No es, bueno, y la liviandad en el fútbol es porque todo el mundo opina de fútbol. Todo el mundo, ¿viste? Te dice, por ejemplo, un gordo de eso que no fue nunca ni en el barrio ni de arquero lo ponían. Resulta que vamos a suponer que Cristiano Ronaldo erra un gol fácil. Y el tipo dice, ¿pero cómo tiró Cristiano Ronaldo? Y vos decís, justo Cristiano Ronaldo que hace gol de todos lados. Algo habrá pasado para que falle el gol ese. Bueno, pero los tipos no, hablan con total liviandad. Que no corran, viejo, que para eso le pagan. Claro que corren los jugadores. Lo que pasa es que tienen estado de ánimo también. Y si las cosas le van mal, emociones, efectivamente. Si las cosas le van mal, viven. Ya te atenaza. Perdona, no escuché. Que viven, son personas. Claro. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que el tipo te dice, bueno, una vez Menotti discutió con un periodista que decía, yo no hubiera hecho ese cambio, y Menotti dijo, no, pará, vos lo hubieras hecho, ni lo hiciste, ni lo vas a hacer tampoco. Si no digas lo que yo hubiera hecho, eso no lo vas a hacer nunca. Entonces, claro, pues, es cierto, a veces a mí también me ha tocado comentar partidos, y hay un cambio que hace que vos de afuera decís, ¿cómo el tipo hizo este cambio? Pero hay que estar adentro y saber por qué lo hizo.
Y también Claro. se puede equivocar, porque en ese momento, a mí me pasó como entrenador. En el momento que vos estás en el partido, sacaste a uno y pusiste a otro. Y después cuando estás en tu casa y pasó ese momento, decís, pero ¿cómo hice esto? ¿Cómo mierda me equivoqué? Claro, te equivocaste. Pero hay que entender que se equivocó. Igual que yo qué sé, que Cristiano Ronaldo, había un pibe, ahora te cuento una anécdota en la radio. Igual que ese tipo que critica que Cristiano Ronaldo, ponele que se equivocó, y bueno, se equivocó, de 100 veces se equivocó una o dos, bueno, claro. Una vez estábamos hablando en la radio, comentando, estaba Schuster y Ricardo Gallego, que era un volante que tenía el Real Madrid y la selección española, que jugó en el Udinese, en la época de Balbo y Sensini, jugó en el Udinese, Ricardo Gallego. Entonces a mí se me ocurrió preguntarle, ¿y ustedes cómo pateaban el penal? ¿Ustedes lo tenían ya pensado antes de patearlo o lo decidían en la carrera? Bueno, ahora no me acuerdo quién me dijo una cosa y quién otra, pero uno me dijo, no, yo ya lo tenía decidido. Y otro me dijo, no, yo iba corriendo y ahí lo decidía. Entonces un pibe, dice, no, los penales se tiran, bla, bla, bla. En la pausa lo llamo aparte, le digo, pero ¿cómo es? Estabas hablando de Schuster y de Ricardo Gallego que tiraron penales, el partido clásico, el partido de la selección. Así vos, ¿fuiste alguna vez al fútbol? Dice, sí. ¿Dónde? Dice, en el colegio. Digo, usted le quería decir a Schuster cómo se tiraba un penal. Tiene esa realidad, ¿no? Es decir, una vez dijo Alfredo Di Stefano, a propósito de eso, en una mesa que estábamos en un restaurante donde íbamos generalmente, dijo, los penales se tiran fuerte y cruzados. Para mí no, pero yo no me voy a discutir a Alfredo Di Stefano cómo se tira un penal. No, yo no tiré un penal nunca en mi barrio, ni en mi barrio tiré un penal. Entonces, decir Alfredo Di Stefano, no, Alfredo, miren que hay tipos, Alfredo Di Stefano dijo que se tiran fuerte y cruzado. Bueno, para mí, pienso que no, Maradona no los tiraba fuerte y cruzado, qué sé yo. Pero bueno, él decía eso, que tiró infinidad de penales, que salió campeón de Europa no sé cuántas veces. Si él dice eso, vamos a respetarlo, ¿no? Ángel, te decimos del fútbol, un pimponcito rápido. Esta es la Dale. última mía. Si quieren, después cada uno le tira una a Ángel, así lo liberamos, aunque podríamos estar hablando. Lo que quiera, yo acá estoy Bien. libre de culpa y cargo. Un marciano y te lo cruzás ahí caminando por Madrid, donde habitás, y le tenés que sugerir un libro, una banda o un solista musical y una película, ¿qué le dirías? Primero le diré al marciano, ¿por qué no me llevaba a Marta a ver qué tal están las cosas? Un libro, le diría, Pedagogía del oprimido, de Pablo Freire. Un cantante, yo soy un hombre del tango, le diría, llévate Malena, que la orquesta de Garelo y canta el polaco Goyeneche. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa? Una película. Una película. Los Santos Inocentes, La vida de Brian, El golpe. Yo qué sé, no podría decirle una película. Pero diría, mira, si te querés divertir, ¿cómo es esta de Monty Python? La vida de Brian. Digo, mira la vida de Brian, que ahí tenés de todo. Te divertís, es profunda, de todo. Pero me quedan 50 películas aparte, me quedan 50 cantantes aparte, me quedan 200 jugadores aparte. Eso, uno elige uno. Adelante. Siguiendo con la dinámica de Kurt, ese mismo marciano te da un poder que te dice, Ángel, podés volver a un momento de tu vida. ¿Cuál volvés? Cuando era pibe, jugaba al fútbol, yo tenía en la cabeza el fútbol y me hizo muy feliz el fútbol. Hubiera preferido jugar en River, en Boca, en la selección argentina, seguro. Pero nunca me lo propuse.
sé. Yo era muy feliz jugando al fútbol, cuando era pibe y cuando jugaba a Villamitre, en Olimpo, pero muy feliz. Entonces volvería a esa época, sí, por el hecho de que ahora no puedo jugar. Volvería a esa época de jugar. Te quería hablar de las emociones. ¿Cuántas emociones te ha transmitido el fútbol, ¿no? A lo largo de toda la carrera, jugador, entrenador, ¿va? ¿Cuál son la más importante, la que más te dejó siempre latente? Y muchísimas emociones. Yo también viví algo extraordinario cuando dirigí en Perú, Universitario de Perú, porque nos pagaron un mes y seguimos juntos y terminamos siendo campeones, sin cobrar. Eso también, ¿ves? Se hizo un equipo que también había líderes, Chemo del Solar, bueno, y otros jugadores que ustedes no conocen de Perú, que tenían trayectoria. Entonces, el jugador muchas veces obra por impulso y en aquel momento me dijeron, Ángel, nosotros no vamos a entrenar porque no nos pagan. A mí tampoco me pagaban, por supuesto, ¿no? Y le dije, un momentito, ¿pero ustedes van a jugar? Sí. Ah, entonces no, entonces hay que entrenar. Si quieren, nos vamos todos a casa. El primero que se va soy yo. Mañana mismo, agarro el avión y me voy. Ahora, si estamos acá, hay que comprometerse a matarse como si nos pagaran $1 millón de dólares. Vamos a votar. Votaron también los utileros, todo el médico. Nos quedamos. Bueno, muy bien, nos quedamos. Y un día jugamos el miércoles y después el domingo. No, jugamos un sábado y después un miércoles. Entonces yo dije, mañana entrenamos a tal hora. Y un jugador me dijo, Ángel, mañana es el Día de la Madre. Y yo dije, bueno, está bien. El entrenamiento voluntario. No faltó ni uno. Eso es una emoción muy grande, una satisfacción que uno dice, la puta madre, vos fíjate, hemos logrado una pequeña sociedad al margen de todo. Hemos logrado fortalecernos ante la adversidad tremenda, porque en Universitario de Deporte no cobran millones, cobran más o menos para ir viviendo. Y había pibes que no tenían plata para nada, entonces entre todos les juntábamos y le damos plata para que vayan viviendo. Eso fue una emoción, una de las mayores emociones y una de las mayores satisfacciones, porque después íbamos mal, empezamos a ganar, teníamos que ganar, no me acuerdo, pero 8 o 9 partidos seguidos, los ganamos, llegamos a la final y en la final le ganamos al clásico rival, que era Alianza de Lima. Y eso fue, todavía se acuerda la gente. Mirá que Universitario es un equipo que sale campeón muchas veces, pero claro, eso fue una cosa extraordinaria, un compromiso sin cobrar. Lo que hablábamos de los jugadores profesionales, del trabajo que les pagan, jugaron con un sentido amateur extraordinario. Bueno, esa fue una emoción. Después con Huracán del 2009 también viví muchas emociones. Con Racing del 98, jugando, ya te digo, jugando muchísimas veces, ¿no? ¿Qué más? Yo qué sé, mira. También hay emociones contradictorias. Hay emociones que vos perdés sobre la hora. Y es una emoción que te sacude. O ganar sobre la hora. No hay nada más bonito que ganar sobre la hora. Ganar en el último minuto. Eso, porque el rival no tiene tiempo de empatarte. Eso es una cosa hermosísima, sobre todo si jugaste bien, ¿no? Huracán del 2009 jugaba buen fútbol. Sí, sí, Era, jugaba, sí. Producía emociones. Por eso, cuando vos decís jugar bien, ¿qué es jugar bien? Yo creo que jugar bien es que el espectador le llegue la emoción Claro, de lo que él ve. Ahí, eso es lo importante, eso ¿no? es. Eso es jugar bien, Sí. ¿no? El resto, yo creo que queda para aquel que ve el fútbol más. Hoy ganamos, soy contento, perdemos, soy triste, son las emociones normales. Más cuando uno ve que un equipo juega, da todo, entusiasma, ahí gane o pierda, vos te vas contento de la cancha. Bueno, pues hay que con Huracán, a propósito de lo que decís, veníamos de perder creo que 2 partidos seguidos y jugábamos en Ducó, la cancha de Huracán,
y íbamos perdiendo 1-0 y empatamos sobre la hora, pero en el primer tiempo. Y yo pensaba, conociendo la hinchada de Huracán, digo, uy, ahora van a empezar a gritarle a los jugadores. Todo el estadio aplaudiendo. Aplaudían el resultado, aplaudían porque el equipo estaba jugando bien. Eso me sirvió para decirle a los jugadores, ven lo que es esto. Esto no ocurrió nunca, digo, después de perder, que empatamos sobre la hora del primer tiempo, que íbamos perdiendo y la gente aplaude, es por lo que dice Uriel. Hay esa comunión entre la gente y los jugadores. Los jugadores están representando el sentimiento de la gente. Una vez se lo dije a Brindisi. Brindisi nació en Parque Patricio, que es el barrio de Huracán. Sí, Huracán. Se crió ahí, jugó ahí, fue ídolo ahí. Y yo le decía, Miguel, vos eras el representante de todos los pibes de tu barrio y de toda la gente, porque todos sentían lo mismo que vos. Nada más que vos jugabas mucho mejor que cualquiera de ellos. Me dice, sí, claro, es así. Vos eras uno más. Entonces, cuando ibas a la cancha, eras uno más de ellos. Eras uno más que el que mejor interpretaba todo ese sentimiento, pero eras uno más. Y eso es importantísimo, claro. Lograr eso es muy importante. El sentido de pertenencia, que ahora en el fútbol grande, por ejemplo, antes la gente del Real Madrid tenía jugadores de ahí, generalmente, algunos venían de afuera. Ahora no, ahora son todos estrellas de cine, ¿viste? Entonces es más difícil tener ese sentido de pertenencia, ¿no? Son jugadores que están lejos, porque Di Stéfano se quejaba de que los jugadores acá en Madrid van a vivir en los barrios elitistas. El tipo decía, hay que vivir, decía Alfredo, hay que vivir con la gente. Yo viví, es cierto, él vivía en el medio de ahí cerca del Bernabéu. Y si yo bajaba a tomar un café en la cafetería y el kiosquero me decía, Alfredo, vení, ¿por qué tiraste esa pelota así? El jugador tiene que estar consustanciado con la gente, si a vos fijate. Lo decía Alfredo Di Stéfano. No, pero en el diletantismo también no hay más este sentido de appertenencia al club, a la camiseta. Yo lo veo acá, que vivo en una ciudad, en una región muy chica, donde cada año los jugadores cambian de equipo, ¿no? Por 100 euros más, por 100 euros menos, es decir, no esposan proceso porque piensan al poco dinero que de más pueden ganar, ¿no? Yo creo que no tiene precio jugar en el club tuyo, en el que creciste o en el que esposaste el proyecto, como yo acá he esposado un proyecto donde no soy de acá, soy de Argentina, 25 años que vivo acá, pero he seguido constantemente lo que es el territorio. No hay más cosa importante que crear algo aquí, ¿no? Con la camiseta que yo vivo de 25 años, ¿no? Sí, sí, Pero así es. no hay más este compromiso. No, Desapareció. no. Hay un jugador en Italia, que ahora no me acuerdo en qué equipo, hace unos años, él jugó siempre ahí. Y lo Totti, tentaron. en la Roma. Bueno, Totti, Totti, en sí, la sí. Roma. No, pero había otro, en un equipo chico jugaba, en una ciudad chica, un equipo chico, era delantero. Ahora no me Di acuerdo el nombre. Di Natale, Di Natale en el Udinese. También jugó siempre ahí, ¿no? Pero lo habían No, jugó tentado. también. Ah, no, no. Este jugó siempre ahí. Y él decía que para vivir tenía y que ganaba mucho más que un trabajador, que el padre había sido trabajador y ganaba mucho más, y que no tenía ninguna necesidad de irse a. Lo llamaron de los equipos grandes, de la Juve, del Inter. Y él dijo, Sí, no, sí, no, yo me quedo acá. No me acuerdo quién era. Pero no me acuerdo. Totti también, bueno, Maldini también jugó siempre en el Siempre Milan. en el Milan. Bueno, Bochini en Independiente. Bochini en Independiente, ¿no? Pero bueno, ahora son moscas blancas, ¿viste? Sí. No hay más. No hay más. Ahora, no sé, comanda el dinero, ¿no? El equipo que tiene más fuerza económica es el más atraente, Claro. ¿no? Ya el proyecto no tiene más validez, no tiene más compromiso. Aunque la amistad, ¿no? Porque a veces te atrae un amigo que juega en este equipo y dice, me quedo con mi amigo porque estoy bien, porque estamos hablando de lo que es el campeonato diletante, donde aspirar a llegar ¿dónde? ¿No? Sí, sí. A mejorarse sí, porque uno la ilusión la tiene siempre, pero decir, bueno, me quedo acá porque están mis amigos, porque crecí con ellos, porque
y no pasa. Y es No, no. difícil inculcarle a los chicos este sentido de pertenencia al Sí, territorio. Basta supongo que muy sí. poco para que lo convenzan de andar a otros lugares. Sí, 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 supongo que sí. Supongo que sí. Yo siempre Ángel, digo, cuando a mí me decían, eh, bueno, Ángel, ¿dónde le gustaría estar o dónde quiere llegar? Yo le dije, mira, yo siempre me planteé que yo camino por la vida. Y a veces estoy en lugares humildes y en otras veces en lugares como en el Real Madrid. Y otras veces dirigiendo a los pibes acá en Madrid, que no teníamos ni cancha, entrenábamos. Camino por la vida y paso por lugares, nada más. No quiero llegar a ningún lado. No es mi objetivo. Quiero ser el entrenador de no sé qué. Y lo mismo cuando jugaba. Sí, yo era muy feliz cuando jugaba. Ahora, por supuesto, si hubiera jugado mejor, hubiera jugado en River, eso mucho mejor. Pero el asunto es entender que donde uno está, en ese momento, uno tiene que disfrutar de eso, que uno lo entiende cuando es mayor, igual que los jugadores de fútbol. Empiezan a entrenar bien, empiezan a disfrutar del entrenamiento, de los partidos, cuando tienen 30 años. Cuando tiene 20, no, porque dice, bueno, 20 años, 30 tienen los demás, es una enfermedad que le pasa a los demás, a mí todavía no. Claro, entonces el jugador empieza a disfrutar porque se le va. Bueno, entonces yo creo que es importante eso. No dónde vas a llegar al pibe. Disfrutar de lo que estás jugando. ¿Te gusta jugar esto? Dale, jugá. Disfrutar esto. ¿Dónde voy a llegar? ¿Qué sé yo? Porque nosotros cuando jugábamos al fútbol, en división inferior inclusive, pero en el potrero, jugábamos pensando en que teníamos que jugar no sé dónde. Yo pensaba en el domingo que viene el partido. Y en Bahía se suspendía en división inferior cuando llovía. Entonces yo los sábados me la pasaba mirando el cielo. A la noche también, abría la ventana, miraba a ver si iba a llover, porque lo que yo quería era Y, jugar. y cruz de sal, la cruz de Sí. sal. Y no, que si yo juego acá bien, después me voy. Cuando me fui a Olimpo, en Piramite no cobrábamos nada. Inclusive nos lavábamos la ropa. En Olimpo ya no. En Olimpo, para firmar, me dieron un departamento. Y yo tenía 23 años. Entonces ya fui a vivir fuera de mis padres. Ya cobraba un sueldito. Se cobraba poco, pero te alcanzaba para vivir tranquilamente. Y cobrábamos premios. Y ya participábamos en los campeonatos nacionales. Era otra historia. Pero si fuera por mí, me hubiera quedado en Villamitre siempre. Siempre ahora, cuando yo miro el Real Madrid, por ejemplo, digo, ¿dónde le gustaría jugar a Bellingham, por ejemplo? ¿Cuál es el sentimiento de...? Sí. Porque, por ejemplo, yo le pregunté a Schuster, y él era hincha del Bayern Múnich, y él me dijo, nunca pude jugar en el Bayern Múnich, yo hubiera querido jugar ahí, en el Bayern Múnich. Y Maldini dijo, yo he tenido suerte, he jugado en el equipo, en la ciudad donde nací, no me he tenido que mover nunca, del equipo que era hincha, y eso ocurre muy poco. Ángel, si definimos como fútbol igual juego, ¿no? Sí. Hoy en día, ¿qué es el fútbol profesional? Y hoy en día está atrapado por el negocio, entonces ya cambia el tema. Entonces, una vez que el negocio se apodera del fútbol, el negocio tiene que participar naturalmente, porque es fútbol profesional, pero no decidir. El que decide es el negocio. Todas las decisiones que se toman es teniendo en cuenta la plata. Entonces, se ha tergiversado todo, el significado también. Es decir, todo se ha dado vuelta. Había un filósofo, Bertrand Russell, que decía, el dinero lo pone todo pata para arriba. Y es verdad, y el flaco Menotti dijo, cuando la pelota saltó de la cancha a los escritorios, ahí se terminó el fútbol. Entonces el fútbol ya es otra cosa. Ya, vos fíjate que cada vez hay más equipos en el Mundial, ahora para este no, pero para el otro hay 64 equipos. Jugar el Mundial cualquiera, pero es por más partidos de televisión. Entonces, bueno, ya hay 5 cambios, que es una barbaridad. Hay que agrandar el circo. Claro, entonces ya es otra historia. Ya cuando uno dice, qué sé yo, el Madrid compró a Mbappé, ponele. Bueno, no. Voy a poner otro ejemplo. Tenía a Figo y compró a Beckham.
Y vos decís, ¿cómo? Si Beckham y Figo juegan en el mismo lugar. ¿Qué locura es esta? Que a Figo lo ponían de otro lado y Figo dijo, no, mirá, no me pongas, yo juego ahí. Entonces lo pusieron a Beckham de otro lado. ¿Pero cuál era? Era una cuestión comercial. Claro. Entonces, estaba jugando Di María en el Real Madrid muy bien y compraron a Bale, que le costó 100 millones de euros. Y salió Di María. Y vos decís, ¿por qué sacaste a Di María si está jugando un fenómeno? Y después Bale no resultó, pero bueno, no había por qué. Pero no era una decisión futbolística, era una decisión económica. Se dice que el Real Madrid compró a James Rodríguez de Colombia porque hizo el subte de Colombia, Florentino Pérez. Cuando River y Boca vinieron a jugar acá a Madrid, era una cuestión comercial. Macri y Florentino Pérez, socios de muchas empresas. Entonces vos fíjate si el partido ese que se suspendió porque hubo agresión, no se sabe si inventada o no, podían haber jugado en Mendoza, en Córdoba, en La Plata, en Montevideo. ¿Por qué en Madrid? Por esa razón. Entonces eso cambió. De todos Sí, modos, ahí. sí, de todos modos, perdón, sigue habiendo equipos que te renuevan la esperanza, ¿no? El Arsenal juega muy bien, el Rayo Vallecano, acá en Madrid, juega muy bien. No va a poder ser campeón, porque a nivel de los jugadores no alcanza, pero sí para jugar bien y para crearte una esperanza. Se llena la cancha siempre, en Valleca, que es un barrio obrero, que es el representante de toda esa gente. El City juega bien, bueno, ahora está en un proceso de transición. ¿Quién más? El Paris Saint-Germain juega muy bien al fútbol. Todavía quedan algunas islas donde poder ir. ¿Cuánto, qué poder tiene el fútbol para formar a la persona, ¿no? Ya que es un juego Sí, sí, amado por los chicos, ¿no? sí, sí. Poder enorme, ¿no? Poder enorme, porque vos te acostumbrás a ser solidario, tenés que ser solidario. No tenés que ser individualista, porque si vos como se decía antes, si vos sos morfón, o sea que te comiste la pelota y se la podría haber dado a un compañero, los demás te dicen, ¿qué estás haciendo? O sea, te ayuda a ser, sobre todo, a ser solidario, a saber que el que está al lado tuyo es un compañero y ser parte integrante de un equipo, porque lo aprendés, de que a vos te va a ir bien si al equipo le va bien. Fíjate Messi en Argentina, le fue bien cuando entraron en un equipo, no cuando Messi tenía que resolver todo, ahí le fue mal. Bueno, tampoco le fue mal, pero empezó a ganar cosas cuando se integró a un equipo. Bueno, todo eso te enseña el fútbol para vivir. Además te enseña de que si te va mal en la vida, no es el derrumbe, y que si te va bien tampoco sos Dios, que a veces te va bien y a veces te va mal. Y bueno, tenés que mantener un equilibrio cuando ganás y cuando perdés. Y que, ahora yo no sé por qué, a mí me pasa, yo creo que le pasa a mucha gente, la derrota dura mucho más que el éxito. La Sí, derrota es un puñal que no te lo saca nadie. Y el éxito se termina. El éxito, he estado en vestuario cuando salimos campeones, es la euforia de ese momento y después te queda vacío, después terminó. Y no terminó, empieza otra vez, otra cosa. Ahora, si perdiste, ese puñal no te lo quita nadie. Y si te gana Bracena, peor todavía. Ángel, bueno, yo en lo personal decirte gracias, eh, decirte que gente como vos, para un montón de nosotros, fue y es muy especial y muy importante porque son faros. Ojalá que, esta, que estas instancias, que estos niveles de encuentro eh, puedan aparecer cada vez que un grupo de jóvenes, mamás, papás, bichos que buscan en la vida un lugar mejor, te lo demanden. Te necesitamos a los viejos de la tribu, porque si no perdemos de vista para dónde hay que ir. Así que decirte gracias,
decirte gracias de mi persona. Bueno, yo no me siento importante, yo lo único que fui en la vida y sigo siendo es un buen alumno, nada más que eso, si aprendo y tengo inquietudes y lo que no perdí es la ilusión, la esperanza de vivir en una sociedad mejor y me comprometo en lo que puedo eh, y de vivir en un fútbol mejor, me comprometí siempre y sigo con los mismos pensamientos, entonces ese, nunca me creí importante. Además, mis enemigos son la solemnidad y la importancia, los tipos que se creen que son importantes, ¿viste? La vida es un ratito. Entonces, creerse importante es una idiotez. Pero sí que puedo decir que nunca me bajé de esa necesidad de justicia. Y yo creo que lograr un fútbol mejor también es de justicia, y es respetar el juego. Y otra cosa que quería decir, aquellos que hablan de lucha y de coraje y de que el fútbol son cobardes, tienen miedo de jugar, no quieren jugar. Entonces se excusan en la lucha, en que hay que tirarse al suelo, en que tengo garra, en que tengo huevo. No, mentira, sos un cobarde, no querés jugar, porque no sabés y porque sos un cagón. Es diferente el tema. Bueno, todo eso no lo perdí. Como digo, por suerte ya no tengo tiempo de cambiar, aunque quisiera. Y nada más, yo soy un agradecido de poder hablar de fútbol, porque primero quería jugar, ya no puedo. Quería entrenar, ya tampoco, me queda hablar. Así que No, entrenar sí, ¿cómo encantadísimo no? de poder hablar. No, ya pasó, ya pasó. No, pero El entrenar, turno de ustedes, el turno de ustedes, no mío. Mi turno ya pasó. No me voy a aferrar de toda la vida. Que además, como le dije una vez a Fatiga Russo, que nos habían llamado, le digo, Fatiga, los pies para ponerme las medias me quedan cada vez más lejos. ¿Qué carajo voy a poder entrenar? bueno, pero esto es una manera de entrenar a personas que tienen ganas de seguir con lo que es el entrenamiento, es decir, formar alumnos para que sigan formando jugadores. Es falta. Todo lo que yo pueda aportar, encantadísimo, porque me siento bien, a pesar de mi edad, digo, mira, todavía puedo aportar algo a alguien. Entonces me siento muy bien. Yo soy el agradecido. Quería agradecerte como Kurt por nunca bajarte de la necesidad de justicia. Te vi de lejos hace un tiempo que ando por España y te vi de lejos en una manifestación de Palestina ahí, poniendo el cuerpo y la voz, hablando, me escuché todo tu discurso y estuvo una actividad muy nutritiva para la vida. Así que, y gracias por ser faro y aceptar esto, las preguntas, las respuestas, el tiempo. Gracias y gracias Uriel y Kurt porque esto es música. No, yo agradezco a ustedes por la invitación, que para mí es fundamental, lo sabe Kurt, cómo la pienso yo, cómo pienso porque este trabajo, cómo lo veo. Así que ojalá sigamos en contacto para poder seguir intercambiando ideas. Para mí, aprendizaje. Así que Lo que quieran, cuando quieran. Un solo consejo les voy a dar. No aflojen. Que ahí está. En ustedes está la esperanza, así que no aflojen. Maestro, gracias.